Hola, vamos a orar juntos. Dios Padre que nos amas, te damos las gracias de todo corazón por habernos salvado. Además, gracias por llamarnos a ser maestros fieles y por llamarnos para servir a la Iglesia. Ayúdanos a que podamos aprender y dominar bien la palabra de Dios para enseñar y predicar la gracia y el amor de Dios a los niños que nos has confiado. Además, ayuda a todos los estudiantes que están aprendiendo de nosotros para que puedan recibir la salvación y que puedan crecer para ser personas de Dios en la Iglesia. Ayuda a que la palabra que se ha preparado hoy sea provechoso y útil para los maestros. En el nombre de Jesús que nos ama, hemos orado. Amén. El título de la lección de hoy es El fruto de la ciencia del bien y del mal. Lo explicaré haciendo referencia al documento. El texto principal de la luz verdadera es Génesis capítulo 2 y 3, y hay dos objetivos de aprendizaje, y en base a eso he organizado la lección del maestro de hoy en dos temas principales. La primera lección es la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal, y estas tres preguntas son los subtemas. Por lo tanto, la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal. Primero, ¿por qué Dios creó al hombre? Segundo, ¿por qué Dios creó el fruto del bien y del mal? Tercero, ¿y por qué Dios permite la tentación del diablo? Y en el número 2, grande, bajo el título del pecado y el perdón, los subtemas son el primero, el pecado de Adán y Eva, el perdón de Dios y la prueba dada de nuevo. Primero leamos juntos 1 de Juan capítulo 5 versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Creo que este versículo es el resumen del tema de hoy, el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pensemos primero en el número 1, la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal. Al tratar sobre la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal, es útil resumir primero este tema. ¿Por qué Dios creó al hombre? Hay muchos propósitos para la creación del hombre, pero en primer lugar Dios lo creó como la pareja de amor. Como sabemos muy bien en Génesis capítulo 1 versículo 27, cuando hizo al hombre está escrito que lo creó a imagen de Dios. Por lo tanto, podemos decir que esta persona fue creada como pareja de amor de Dios y para ser glorificado como Dios, y que fue creada para vivir en amor eterno junto a Dios en el eterno reino de los cielos, es decir, fue creado con un valor inmenso. Aquí he escrito como una referencia Oseas capítulo 2 del versículo 19 al 20. En estos versículos está escrito: y te desposaré conmigo para siempre. Es por eso que Dios creó al hombre con el propósito de desposarse, de casarse con él y vivir para siempre. Por esa razón, cuando Dios creó los cielos y la tierra y dijo hasta el quinto día, y vio Dios que era bueno. Pero en el día sexto dijo, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces el último versículo del capítulo 1 termina con las palabras de Dios, y he aquí que era bueno en gran manera, porque el hombre, que era su pareja de amor, fue creado al sexto día. En realidad el propósito de la creación de los cielos y la tierra es porque fue creado el hombre, que es la pareja de amor. Así que el primer día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, pero no le agradó la luz en sí, sino sobre quién la iluminaría, y le agradó porque más tarde alumbraría a la persona. Cuando creó la tierra y las plantas estaba pensando en las personas, y cuando él creó los árboles, animales y las aves, los creó pensando en el hombre. Así que él le dio todas estas cosas a Adán, y le dio todo lo que era bueno a Adán. He resumido algunas de las cosas que Adán recibió. Primeramente le dio la vida, y esa vida fue el espíritu que se asemeja a imagen de Dios, y el huerto de Edén, que se llama paraíso en la tierra.
Así que el huerto de Edén significa alegría, no había nada más que la alegría. Y ahora que Dios le dio toda la posición y la autoridad para gobernar sobre todas las cosas y sobre todas las cosas, Adán fue realmente quien obtuvo la mayor gloria en esta tierra. Pensé en el corazón de un esposo recién casado que preparó una casa para él y su esposa. Está alegre mientras prepara la casa después de estar casados recientemente. ¿Por qué está alegre mientras lo prepara? Está alegre al pensar en su esposa. También hay un día que es bueno en gran manera, el día que se casa con su esposa. También hay otro día que es bueno en gran manera para la madre. Es el día en que después de estar embarazada y prepararse da a luz y abraza a su bebé. Y ahora Dios creó a Adán, pero Adán no sabe que es la pareja de amor de Dios. Entonces, Dios, para hacer entender a Adán por qué fue creado y para que conozca cómo era el amor de Dios, Dios hizo algo bueno en gran manera para Adán. Creo que Adán habría estado contento por recibir tantas cosas de Dios. Habrá dicho, gracias Dios por darme todo esto. Pero hubo un momento en el que estuvo contento en gran manera. Fue cuando Dios le trajo a Eva. Estuvo contento en gran manera. Por eso en Génesis capítulo 2, de versículo 22 al 23, Adán dijo algo cuando vio por primera vez a Eva: hueso de mis huesos y carne de mi carne. Lo que significa es que era la más preciosa de mis cosas. Es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces cuando Adán vio a Eva, su pareja de amor, se alegró en gran manera por ella, lo que refleja cómo Dios creó al hombre, que era su pareja de amor y era buena en gran manera. Por lo tanto, Dios creó al hombre y a la mujer en esta tierra para que podamos entender bien la relación entre Dios y el hombre. Y en última instancia, Dios creó al hombre para su gloria. Está resumido aquí en la letra B en minúscula. Dios lo creó para su gloria. Entonces en Isaías capítulo 43 versículo 7 dice: para gloria mía los he creado. Y en última instancia la gloria suprema para Dios se da cuando las personas son salvadas de esta tierra y son convertidas en la esposa de Dios, la pareja de amor. Y cuando entra en el eterno reino de los cielos será glorioso como Dios. Y en ese momento las personas le dan toda la gloria a Dios, agradeciendo a Dios por haberlos creado de esta manera y glorificarlos como Dios. Así que al final Dios es glorificado. Por ejemplo, tengo aquí algunas confesiones de una esposa que glorifica a su marido. La mujer le dice a su marido: estoy tan feliz de tenerte, gracias, te quiero. No son palabras que he escuchado yo, pero escuchar estas palabras sería un honor. Es por eso que Dios creó al hombre para su gloria. Veamos la página 2, la segunda parte es... Ahora bien, específicamente, ¿por qué creó Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal? Si lo hubiera creado como pareja de amor, no habría creado el fruto de la ciencia del bien y del mal, pero Dios lo creó. Pero las acciones de Dios no son injustas ni son erróneas. Podemos entender que fue creado porque era necesario para el hombre, su pareja de amor. Con el fin de entenderlo, he resumido en 3 razones. Vamos a echarle un vistazo aquí en la letra A. Primero, Dios lo hizo para que le recordemos siempre. En Génesis capítulo 2, versículo 9 está escrito el lugar donde lo creó. Dios creó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal en medio del huerto. La razón por la que estoy ahora en medio de pie es para que puedan verme bien. Por lo que Adán y Eva, que estaban en el huerto de Edén, vivieron en el huerto de Edén y siempre vieron el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En particular, Dios puso un mandamiento en el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Puesto que Dios puso el mandamiento de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿en quién habrán pensado cada vez que hayan visto el fruto de la ciencia del bien y del mal? Habían pensado en Dios. Entonces, en el caso de los anillos de boda, nadie piensa en el peso de oro cuando mira su anillo de boda, sino que piensa en el cónyuge con el quien prometió el amor. Por lo que cuando Adán vio el árbol de la ciencia del bien y del mal, que tenía un mandamiento especial, no habrá podido evitar en pensar en Dios. Al mismo tiempo, cuando miraba el árbol de la ciencia del bien y del mal, llegaba a conocer la soberanía de Dios y el deber del hombre. La soberanía de Dios es la soberanía del Creador, que Dios tiene la soberanía para crear y darnos el árbol de la ciencia del bien y del mal. El deber de esa persona es dar gracias a Dios por todo, aceptar toda la gracia y el amor de Dios, además de amar a Dios y adorarle con temor. Esto es al final la obediencia al mandamiento que ha dado Dios. Por lo tanto, Dios el Creador ama dándole las cosas, y el hombre ama a Dios obedeciendo sus mandamientos. ¿Podría el hombre amar a Dios el Creador dándole algo? Esto en realidad es algo imposible porque todo proviene de Dios. Antes, mis hijos me dieron regalos en el Día del Padre y descaradamente me dijeron: ¿sabes cuánto vale esto? Y les dije: pero ¿de dónde ha salido eso? Entonces, básicamente, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Si una persona conoce realmente su deber, puede cumplirlo obedeciendo la palabra de Dios. Al fin y al cabo, guardar los mandamientos es un reconocimiento de la soberanía y autoridad de Dios, y es una expresión de nuestro corazón. Dios, te amo. Tengo escrito aquí como ejemplo sobre un hombre que antes de salir de su coche deja su anillo de boda en el coche. ¿Saben qué clase de hombre es este hombre? Es un hombre sospechoso. Es por eso que Dios hizo el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que siempre podamos recordar a Dios. La segunda razón es que Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal y les dijo que no comiesen. Por lo tanto, se les dio la opción de comer o no, y Dios les ha dado dos caminos a las personas para que puedan elegir por sí mismas. Así como hay dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, al hombre se les dan dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y Él ha hecho que el mundo eterno sea determinado por las decisiones que se toman en este mundo. Por lo tanto, cuando las personas nacen en este mundo, se le da la completa libertad de elección. Significa que todo se decide por mis propias elecciones. Es decir, que Dios no fuerza un camino, sino que aprueba plenamente mi elección. Por lo que cuando nacemos en este mundo, todo lo que es de este mundo es temporal e imperfecto. La razón es porque solamente es necesario durante un tiempo para tomar una decisión. Cuando tomamos la decisión de amar a Dios en este mundo que es temporal e imperfecto, esta elección vuelve a nosotros para siempre cuando pasamos por la muerte. Por lo tanto, recibimos la vida eterna de acuerdo a nuestra elección en este mundo y recibimos la gloria eterna de acuerdo a nuestra elección en este mundo. Así que aunque en este mundo pueda parecer injusto, en el momento en que se cruza el umbral de la muerte, nos podemos dar cuenta de que es justo. Entonces, aunque dos personas recibieron diferentes talentos, una persona recibió 2 talentos y otra persona recibió 5 talentos, cuando se cruza el umbral de la muerte no pasa nada, porque en realidad no hay nada injusto en este mundo, porque Dios ve la proporción. Solo tenemos que darnos cuenta de que Dios ha hecho todo de acuerdo a nuestra elección, de modo que aquellos que son creados como pareja de amor tienen totalmente el libre albedrío para elegir cualquier cosa. Sin elección el amor es imposible. Una elección forzada ¿sería una elección de amor o sería una elección obligada? Una elección forzada no es la elección de amor perfecto. Así que si un esposo le dice a su esposa:
Como hoy es nuestro aniversario de boda, vamos a comer algo delicioso. ¿Qué te apetece? Y su esposa quiso responderle, como es nuestro aniversario de boda, quiero comer entrecot. Pero de repente el marido le dijo, vamos a comer panceta de cerdo. Entonces la esposa no pudo hacer una elección completa por su libre albedrío. Por lo tanto, el amor verdadero solamente se da cuando se nos da una elección completa sin imposición. Por lo que cuando pensamos en la diferencia entre personas y mascotas, podemos ver que a las personas se les ha sido dada total libre albedrío, que es un gran regalo. Y la tercera razón por la que Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal es para que conozcamos la absoluta justicia de Dios por el pecado y su infinito amor por el hombre. Porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así que ahí está la justicia absoluta de Dios, pero en realidad Dios nos dio este mandamiento del fruto de la ciencia del bien y del mal, pero supo que el hombre caería. Por eso Dios realmente dio este mandamiento y además reflejó su amor. Más tarde pagaré por tus pecados cometidos al comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Así pues, el amor de los pecadores y la muerte en su lugar están incluidos en los mandamientos del fruto de la ciencia del bien y del mal. Así, al crear el árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios se confirmó finalmente que amó al hombre hasta la muerte. Sin el árbol de la ciencia del bien y del mal y el mandamiento que puso, Adán no habrá tenido la forma de saber cuánto Dios le amaba. El amor que amó hasta la muerte fue finalmente revelado debido a la existencia del árbol de la ciencia del bien y del mal y del mandamiento. Entonces, la razón por la que Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal fue porque sabía que caeríamos. Había una alternativa. Cuando ese amor se revelase, el hombre aceptaría su amor. Por eso él eligió este camino. Y la tercera pregunta, ¿por qué Dios permite que las personas sean tentadas por el diablo? De manera simple se puede resumir en dos categorías principales. En la letra A, una persona comprende por sí mismo las verdaderas intenciones que tiene en su corazón. Al final, si no permite la tentación del diablo, una persona no puede conocer el corazón de Dios. No puede conocer su corazón, porque puede estar oculto. Dios lo sabe todo, incluso si no prueba a las personas. Es por eso que en 1 de Reyes capítulo 8 versículo 39 dice, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. ¿Pero el hombre conoce sus verdaderas intenciones? No, no lo sabe, y también a veces lo oculta. Pero ante la prueba se revela todas las verdaderas intenciones del hombre. Preparándolo me ha hecho recordar de un vídeo de experimento de moralidad en el seminario bíblico en el que pregunta ¿qué harías si te hubiesen devuelto más cambio? Y las personas responden por supuesto que iría corriendo para devolverle lo que sobra. Pero cuando se ha hecho la prueba y le dice que le da 5 euros pero en realidad le dan 10 euros y les pregunta ¿el cambio es correcto, verdad? Respondieron sí, es correcto. Así hacen. Así que la prueba reveló que tenemos la codicia al dinero. La razón por la que las personas caen ante la tentación del pecado es porque son engañadas por sus propios deseos. Así que si no tiene codicia, no es caído. Entonces, la razón fundamental por la que Adán y Eva comieron el árbol el fruto de la ciencia del bien y del mal no fue porque Adán había sido tentado por la serpiente, el diablo, sino porque era básicamente codicioso, por lo que tomó una decisión de su propia voluntad y Dios le juzgó por su elección. Y la segunda razón por la que Dios permite la tentación del diablo es porque se confirma cuánto ama el hombre a Dios. Dios pregunta, ¿me amas? Por supuesto. Pero, ¿por qué hay que pasar? Hay que pasar por una prueba para confirmar la veracidad de lo que se dice.
Así que al final, la manera de que un ser creado ame verdaderamente y confirme a Dios el Creador es obedecer los mandamientos. Esto solo se revelará cuando llegue la prueba. Una hermana dio un testimonio. Debo demostrar que amo a Dios obedeciendo la voz de Dios. Al final, si no se obedece el amor de Dios, son solo palabras y no se puede confirmar. Mientras estoy criando a mis hijos siento mucho este sentimiento. Si preguntamos a los niños dicen que aman a sus padres más que cualquier otra cosa en el mundo, pero no saben cuántas veces entristecen a sus padres. Así que a través de la tentación nuestro amor por Dios se confirma. Y el mandamiento de no comer el árbol del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no es un mandamiento gravoso. Por lo que después de que Dios dio todos los árboles del huerto de Edén, Dios dio un mandamiento. Si verdaderamente habría amado a Dios, nunca habrían caído sin importar la tentación que habrían encontrado. Por lo tanto, a menudo pensamos erróneamente que amamos a Dios, pero después de pasar la prueba podemos darnos cuenta de nuestras verdaderas intenciones y conocer nuestro amor hacia Dios por la elección que hemos hecho. Aquí he escrito aplicación para el profesor, clase, sugerencia. Me gustaría que lo tengan en cuenta y que mediten lo que está escrito en el número 1. ¿Qué tipo de árbol está plantado en el centro del huerto del jardín de mi corazón? En el centro del jardín del corazón de un cristiano estará probablemente plantado una cruz. Debajo, en la página 3, vamos a resumir el segundo apartado con el tema de pecado y el perdón. Está organizado en torno al contenido de Génesis capítulo 3. El primero fue el pecado de Adán y Eva. Como ustedes saben muy bien, está la tentación de la serpiente y el pecado de Eva. También está la tentación de Eva y el pecado de Adán. Entonces, si les resumo las razones por las que Adán fue caído ante la tentación, en el corazón está la aprobación. Quería agradar a Eva más que a Dios. Entonces, ¿a quién escuchó? Escuchó la palabra de Eva. A través de esta prueba se reveló que él amaba a Eva más que a Dios y podemos resumir que Eva cayó por su arrogancia. Buscó su propia gloria más que la gloria de Dios. Por eso, cuando tentó con el fruto de la ciencia del bien y del mal, dijo: si comes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios. Como Eva tuvo ese corazón, por eso lo comió, así que resultó que amaba a sí mismo más que a Dios. En el número 2, dentro de un círculo, está escrito el cambio que le sucedió a Adán y Eva que pecaron, y lo he resumido en 4 puntos. Primero, sintieron la acción de la conciencia. Antes de este suceso no había mal, por lo que la conciencia no reaccionaba. Y después de eso se dieron cuenta de que estaban desnudos y se sentían avergonzados. Así que hubo la acción en su conciencia y llegaron a conocer el bien y el mal. Y en el versículo 22 está escrito que tras experimentar el mal supieron que eso era el mal. Así que solían vivir en bondad en la voluntad de Dios, pero ahora lo supieron haciendo el mal. Segundo, había un acto para encubrir la vergüenza causada por el pecado, así que llevaron delantales hechos de hojas de higuera, que se convierte en la sombra de un acto religioso. Tercero, tuvieron temor al juicio, así que se escondieron de la presencia de Dios e inventaron excusas de sus pecados. Entonces, ¿a quién le puso Adán excusas? La mayoría de ellos saben que es una excusa de Eva, pero fundamentalmente primero puso una excusa de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 12, él dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Al principio ella fue su esposa, la más preciosa y hermosa, pero después de pecar, ¿en quién se convirtió? Ella se convirtió en la mujer. Y Eva inventó excusas de la serpiente. La sabiduría de la serpiente aquí está en San Mateo capítulo 10, versículo 16. Sed pues
prudentes como serpientes, para predicar el Evangelio en este mundo, pero yo solo lo he resumido para que lo tengan como referencia. En la letra B minúscula, la mayoría de las consecuencias del pecado fueron maldiciones, dolor, trabajo y muerte. Eso es el resultado del pecado, pero el resultado final es que la relación de Dios ha sido bloqueada. Entonces en Isaías capítulo 59 versículo 2 dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Y como el muro del pecado ha hecho división desde aquel tiempo, en 1 de Pedro capítulo 5 está escrito: «Mas el Dios de toda gracia». Entonces, si la relación con Dios está bloqueada, el canal de la gracia también está bloqueada. Así como la sangre no puede fluir cuando los desechos se acumulan en los vasos sanguíneos, si está bloqueada la gracia no pasa, por lo que las personas son maldecidas, doloridas, sufridas y muertas. Así que he resumido algunas de las maldiciones que Dios le dio a la serpiente, a Eva y a Adán. Como referencia he resumido las razones fundamentales por las que Dios maldijo la tierra y por qué les dio a Adán y Eva el trabajo y el sufrimiento. Lo fundamental es que Dios quería juzgar esto, pero había una razón más fundamental e importante, que es en Lamentaciones capítulo 3 versículo 33 está escrito: «Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres». Aquí sale la verdadera intención de Dios. Añadir esto no es realmente su intención, indica que no es realmente su intención. Para resumir estas tres cosas, podemos comprender que por el sufrimiento y el dolor que nos ha dado, hemos podido entender cuánta gracia y amor nos ha concedido Dios durante todo el tiempo, conocer qué bueno es y sentirse agradecido. Lo entendemos entonces. En segundo lugar, podemos poner nuestros corazones en este mundo porque era bueno, y Adán pudo poner su corazón en Eva porque era hermosa y encantadora, pero Él nos dijo que no debemos poner la mente en este mundo, sino anhelar el mundo eterno que Dios ha preparado. Las decisiones conllevan responsabilidades y consecuencias. Con esa única elección, el mundo se convirtió en una completa maldición. Este no es un número pequeño, porque una única elección que una persona hace en este mundo determina su alma. Por eso dicen que cada día en este mundo son como 1000 años. De hecho, es cierto, porque las decisiones que tomamos en este mundo tienen un valor de más de 1000 años en el mundo eterno y afectan a nuestra alma. Por lo que Dios nos hizo que nos demos cuenta de que nuestras decisiones en este mundo tienen grandes consecuencias, y nos guió a elegir la vida por nuestra propia elección. Así que en Deuteronomio capítulo 10 versículo 13 está escrito: «Que guarden los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad». Y es por eso que Él nos dio los mandamientos para que tengamos prosperidad y nos permitió el sufrimiento para que pudiéramos tomar nuestras propias decisiones de forma correcta. En el número 2 con paréntesis he resumido el contenido sobre el tema de el perdón de Dios. Dios ya sabía que íbamos a pecar, así que Él ya planeó cómo perdonar y de qué manera perdonar. Sin esto no habría el mandamiento inicial del fruto de la ciencia del bien y del mal. Es por eso que Dios hizo y los vistió con túnicas de pieles. Para hacer una túnica de piel primero se debe derramar la sangre de un animal antes de que la piel pueda ser removida y convertida en una prenda de vestir. Así que Adán y Eva pusieron excusas al principio, pero al final se confesaron con Dios y se presentaron a Él. Tuve miedo y me escondí. Pero se presentaron ante Dios y Dios les hizo un vestido de túnica de pieles y los vistió. Y Adán y Eva recibieron lo que se les había dado y se vistieron. Por lo tanto, el proceso de arrepentirse y creer en el Evangelio está en el proceso de ponerse la túnica de pieles. Así que hay dos ropas que Jesús hizo a través del derramamiento de su sangre: el manto de salvación y el manto de justicia. Es por eso que Él perdonó nuestros pecados y nos llamó justos y nos hizo hijos de Dios y que seamos su esposa. Después de que fueron expulsados del huerto de Edén, bloqueó el camino del árbol de la vida con la espada encendida. Todos los que nacieron después de Adán nacieron como pecadores, así que Dios prohibió a los pecadores para que no comiesen del árbol de la vida. Sin embargo, Dios abrió este camino de nuevo al enviar a Jesucristo y al someterse al juicio de la espada encendida en la cruz.
Entonces Dios confirmó su amor en la cruz a través del juicio de la espada encendida, y la prueba se dio de nuevo a todas las personas en el mundo. Miremos la página 4. He resumido la prueba dada de nuevo como el tercer tema, pero pensé que el tema del fruto de la ciencia del bien y del mal estaría mejor aclarado al aprender hasta este punto. Hay una prueba dada a todos aquellos que nacen como pecadores, pero ahora se nos da la prueba del fruto del árbol de la vida, no la prueba del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Creed en Jesucristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. El fruto de la ciencia del bien y del mal se come. De la misma forma, creer en Jesús también es comer. Se tiene que aceptar la palabra con el corazón, es lo mismo. Es por eso que Jesús vino a este mundo y nos dio la vida. Creer en la gracia del perdón de pecados que Jesús realizó es aceptar el amor de Dios que nos amó hasta la muerte. Por lo tanto, el perdón de los pecados y el amor de Dios están conectados, y el amor de Dios se derrama en el corazón de la persona que ha recibido el perdón de los pecados. Entonces el diablo tentó al hombre con el fruto de la ciencia del bien y del mal para destruirlo, pero Dios ahora ha permitido que el hombre tenga vida, creyendo en lo que Jesucristo ha hecho para que pueda tener vida eterna. En el círculo número 2, ¿por qué Dios nos hizo nacer como descendientes de Adán, es decir, como pecadores? Algunos de ustedes puede ser que lo conozcan muy bien, pero en realidad nunca hemos comido del fruto de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, hemos nacido en el mismo estado como si lo hubiésemos comido. Entonces, ¿por qué Dios nos ha puesto bajo el mismo destino que Adán si nosotros no hemos comido como Adán? Es porque Adán es el representante de todos los pecadores. Adán y Eva cayeron cuando eran perfectos y no les faltaba nada. ¿Solo cayó Adán o también cayó Eva? Así que Dios lo sabía. Él sabía que todas las personas caeríamos de todos modos, así que los puso en el mismo destino. Algunas personas dicen, seguro que yo no la habría comido. Mientras lee la Biblia dice, ¿cómo puede el pueblo de Israel desobedecer tanto? ¡Buah! ¿Podría existir otro pueblo que desobedezca tanto? Pero nosotros, mientras estamos viviendo la vida de fe, Dios nos mira y dice, ¡buah! Ellos también desobedecen igual. Es por eso que Dios designó al representante, Dios los colocó en el mismo destino y Jesús pudo lograr la justicia perfecta a favor de todas las personas en las peores condiciones, por lo que no tenemos nada con qué quejarnos, no hay nada injusto. Cuando jugamos a piedra, papel, tijera, nos ponemos en contra del representante. Si gana, ¡oh, muy bien! Pero si pierde, piensa, debería haberlo hecho yo. Pero aunque hubiera salido yo, ¿piensan que habría cambiado el resultado? Es cierto, son personas muy honestas. Veamos la letra B minúscula. Entonces, ¿cuál es la prueba que se les da a los cristianos salvos? La prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal es dada de nuevo. La prueba es que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Después de pasar la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal, comemos del fruto de la vida. Por lo tanto, los cristianos primero deben vencer la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal. Si son salvos. Pero si no aprobamos el examen, si no pasamos la prueba, es un suspenso, tenemos que hacerlo de nuevo. Por lo tanto, la vida de fe es en realidad una vida de prueba. Específicamente busquemos 1 Juan capítulo 2, versículo 16. 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Desde el versículo 15 vamos a ver. Es la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal dada a los cristianos. No significa que no use las cosas de este mundo o el mundo, sino que no le amemos.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que cuando este mundo o las cosas en el mundo comienzan a reemplazar lo que Dios nos quiere dar a nosotros, entonces es cuando nuestro corazón ya está arrebatado por el mundo. Así que a partir de entonces es cuando estamos en la prueba. El diablo ahora está tentando con las cosas de este mundo como el fruto de la ciencia del bien y del mal. Este mundo y las cosas en el mundo son exactamente iguales a las características del fruto de la ciencia del bien y del mal. Hay 3 características del fruto de la ciencia del bien y del mal. Era bueno para comer, era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que en el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. En este mundo mismo proviene de Dios, pero es el diablo quien nos tienta a amarlo. Entonces, cuando los deseos de la carne se convierten en el propósito de la vida para agradar a la carne, se convierte en el fruto de la ciencia del bien y del mal. Entonces, los deseos de disfrutar de todos los placeres y los placeres de este mundo es en realidad el fruto de la ciencia del bien y del mal. Así que el sexo opuesto a algo de placer y el placer son los deseos del ojo. Son cosas para satisfacer los ojos. Los ojos están especialmente satisfechos cuando lo ven, pero se satisfacen realmente cuando poseen lo que ven. Así que, aunque podamos ver siempre cuando queramos ver un anillo de diamante en una joyería, ¿podemos estar satisfechos? No estamos satisfechos realmente. Estaremos satisfechos cuando lo guardemos en nuestro joyero. Y llevan joyas falsas algunos, igual no saben lo que significa. Bueno, pues creo que voy a cambiar de tema rápidamente. Así que tenemos el corazón de querer poseer posesiones, riquezas, cosas lujosas y buenas. Y la vanagloria de esta vida es la codicia. Son las cosas que me glorifican. Así que esto será algo así como la fama y el poder. Lo he resumido para que tengan como referencia. Y estaría bien si lo guardásemos en la tabla del corazón. Todo lo que impide que los corazones de las personas anhelen cosas eternas y perfectas es una especie de fruto de la ciencia del bien y del mal. Así, desde el momento en que las cosas de este mundo se convierten en el objeto de amor, es cuando estamos comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal. Hay una razón por la que Dios permite la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal, de nuevo después de la salvación. La destrucción no se da para dar vida, sino que se da para confirmar cuánto y hasta qué punto amamos a Dios de manera inmutable. Más tarde la confirmación de ese amor nos volverá como gloria eterna. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, Dios dijo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Resumido en pocas palabras, está más allá de la imaginación. Creo que algunos de ustedes se habrán dado cuenta hoy. ¿A quién se lo da? Se lo da a aquellos que ama. Por lo tanto, los que aman a Dios son los que han pasado todas estas tentaciones del fruto de la ciencia del bien y del mal. Así que después de eso vivimos en busca del fruto de la vida y de las cosas eternas. Es el número 1 del último apartado. Mi elección. Se nos ha dado el fruto de la vida y el fruto de la ciencia del bien y del mal. Espero que puedan reflexionar sobre esto mientras piensan estas 2 preguntas y que estas 2 preguntas pueden ser de ayuda mientras se prepara la clase. ¿Qué decisiones he tomado en mi vida hasta ahora? ¿Habré pasado la prueba del fruto de la vida? Es decir, la salvación. ¿Y habré pasado la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal y estoy viviendo mirando solo las cosas eternas? ¿Qué decisiones tomaré en mi vida en adelante? Me gustaría que pudiésemos entender bien estas 2 cosas. Aquí he resumido las características de las personas que pasan bien la prueba. En 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, Dios nos dice los 3 secretos. Los que aman a Dios más que a este mundo, y los que quieren agradar a Dios más que a la gente de este mundo. Los que anhelan las cosas eternas que Dios ha preparado para ellos más que este mundo. Tenemos que pasar bien la prueba del fruto de la ciencia del bien y del mal. Así que repitan
esto en voz alta. Todo depende de mi propia elección. Al final, mi propia elección depende de mí. Por eso, cuando la prueba de Dios llegue a nosotros en el resto de nuestras vidas, espero que amemos a Dios y escojamos bien las cosas eternas. Como último versículo para concluir, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Si la Biblia es el árbol de la vida, cada versículo de la Biblia es como el fruto de la vida. Entonces, en cada uno de estos versículos contiene nutrientes que nos da la vida eterna. También contiene el poder para que podamos vivir para las cosas eternas. Por lo tanto, si guardamos todas y cada una de los frutos de la vida en nuestro corazón, los masticamos con la meditación y las digerimos bien, podemos tener el poder de buscar las cosas eternas y amar a Dios. Si comemos el fruto de la ciencia del bien y del mal con frecuencia, tendremos el poder de amar al mundo y perseguir al mundo. Así que espero que elijamos cuidadosamente qué comer y comer bien la palabra de vida. El resto que queda de aplicación para el profesor, clase y sugerencia, estaría bien que lo consulten después. Vamos a orar juntos y acabar. Te damos las gracias, Dios Padre, que nos has salvado y nos amas siempre inmutablemente, además de enseñarnos hoy una valiosa lección. Cada vez que somos tentados, ayúdanos para que podamos buscar y elegir de manera correcta las cosas eternas con el corazón de amarte fervientemente. De modo que cuando estemos delante de Dios, de ti, podamos recibir la vida y la gloria eterna. Hemos orado en nombre de Jesús que nos ama. Amén. Gracias por su arduo trabajo.